Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La herida fue tratada con cuidado, desinfectada y luego medicada, y ahora ha desaparecido considerablemente. La marca permanente de Enigma no solo ayudó a Shen Shunyu a purificar el veneno de su sangre, sino que también aumentó considerablemente su capacidad para sanar heridas superficiales. Actualmente, el enrojecimiento y la hinchazón de la muñeca han desaparecido, pero los grandes moretones morados causados por la éstasis sanguínea siguen siendo impactantes y lucen extremadamente trágicos. Aunque la zona dañada ya no sangra, es suficiente para que Shen Pinning, quien es leal a su amo, sienta una punzada en el corazón. ¿Cómo llegó a esto? ¿Ha llamado a la policía? ¿Dónde está el criminal? Secretario Shen. Wang Jung se acercó, apartó con calma la mano de Shen Pinning que sujetaba la muñeca de Shen Shunyu. Le sonrió cortésmente y dijo: el criminal ha sido arrestado, no tienes de qué preocuparte. Shen Pinning sintió un hormigueo ante esa mirada fugaz e inconscientemente dio un paso atrás. Hola, hola. Wang Jung asintió levemente y preguntó en voz baja: ¿el señor Shen regresa a trabajar a la empresa? ¿Tiene preparado un coche? El coche está esperando afuera, señor Shen. Wang Jung giró la cabeza, su mirada se suavizó mucho. Vamos, también llevaré su coche. Esta vez no preguntó si estaba bien, como si estuviera seguro de que Shen Shunyu no se negaría. Ah, por cierto, la medicina de tu padre. Shen Shunyu hizo una pausa, se giró para mirarlo y un destello de siniestro brillo en sus ojos. Wang Jung le sonrió tranquilizadoramente. Tío, ya le pedí a alguien que lo llevara al hospital, así que no tienes que hacer otro viaje. Cuando el señor Shen salga del trabajo, iremos juntos a ver a tu padre, ¿de acuerdo? Su comprensión superó la expectativa de Shen Shunyu. Se rumorea que el jefe de X-Holding es cruel y hará lo que sea para lograr sus objetivos. Basándose en las especulaciones y la evaluación del mundo exterior sobre el pequeño emperador del país Pi, pensó que Wang Jung era el tipo de persona que usaría la medicina que él mismo puso para amenazarlo y someterlo. En ese momento, Wang Jung fue tan considerado con él y se ofreció a rellenar la medicina, lo que hizo que Shen Shunyu dudara de cómo reaccionar. Golpearlo o negarse a acompañarlo en ese momento inevitablemente parecería como devolver la bondad con enemistad. Shen Shunyu, quien fue puesto en una cruz moral, tuvo que aceptar que Wang Jung subiera al coche con él. Los dos se sentaron pierna con pierna, hombro con hombro, viajando hacia la empresa con una aparente intimidad. De camino del sótano al ascensor, Shen Pinning notó que la postura al caminar de su jefe era un poco extraña, y el parche inhibidor en su cuello parecía ligeramente fluorescente, como si tuviera un tatuaje de flor. Wang Jung siguió de cerca a Shen Shunyu todo el tiempo y extendió la mano varias veces para apoyarlo, pero Shen Shunyu lo rechazó con un feroz gesto. Pero este joven, de quien se decía poderoso, pero cuyo nombre era desconocido para muchos, no estaba enojado en absoluto. En cambio, se frotó el dorso de la mano enrojecido por la satisfacción. Su expresión era de agravio pero dulce. Se quejó en voz baja. Señor Shen, me duele. Si le teme el dolor, salga de aquí. Shen Shunyu era feroz por fuera pero tímido por dentro. Su boca era feroz pero sus ojos no pudieron evitar posarse en el dorso de la mano enrojecida del joven. Era evidente que era un alfa. ¿Cómo podía ser tan delicado y tierno? No solo tenía la piel tan blanca, sino que se enrojecía al tacto. ¿De verdad dolería? Shin Shunyu dudó, pero entonces pensó que esta reina flor podría enderezar el pesado armario de madera que lo asfixiaba con una sola mano. Definitivamente no moriría de uno o dos golpes. Al pensarlo, su corazón vacilante se animó de inmediato. ¡Maldición! Este pequeño mentiroso es tan fuerte como un monstruo.
No morirá de 2 golpes. No hay necesidad de compadecerse de él. Varios miembros clave del equipo de investigación estaban revisando los resultados de su investigación en la sala de conferencias. Shen Chonyu se unió temporalmente para escuchar su informe sobre el progreso de la investigación de las tijeras genéticas. Wang Yong no evitó las sospechas y se sentó a su derecha para acompañarlo y escuchar todo el proceso.